Cristo resucitó. En verdad resucitó. En este cuarto domingo de Pascua celebramos el domingo llamado del paralítico, en referencia al Evangelio que hemos leído y que hemos escuchado, proclamado en la Divina Liturgia, que es su lugar natural, donde el Evangelio muestra todo su esplendor. Es donde escuchamos la Iglesia, lo que la Iglesia nos propone, nos está manifestando, es este hecho por el cual un hombre que estaba en su camilla, paralítico, abandonado, no estaba acompañado como en otros casos, por un grupo de amigos. No había un grupo de personas que se habían hecho cargo de él. Estaba básicamente solo, ¿sí? Estaba prácticamente solo. No tenía tiempo, nadie que lo ayudara para llegar hasta las aguas de la piscina de Betzatá para ser curado. Y siempre quedaba ahí esperando, en su estado triste y sufriente, estaba esperando la salvación. La primera aproximación que vamos a hacer a esto es esto de la piscina de Betzatá. ¿Era así como dice la Escritura o era sencillamente un agua termal que curaba? Porque si no comprendemos la realidad de las manifestaciones de Dios, entonces tampoco podemos acceder a Dios. La fe no es una evasión de la realidad, sino que es la misma mirada de Dios que nos revela el ser de las cosas. Puede ser que seamos personas instruidas o personas sencillas, personas con muchos dones intelectuales o tal vez casi desprovistos de ellos, pero aún así podemos tener la fe, aunque sea la fe como llamamos del carbonero, ¿sí? Una fe que es simple, pero que nos permite conocer con certeza lo que son las cosas. Y las cosas las conocemos por lo que se manifiesta. Entonces, la fe del pueblo de Dios, es decir, la iluminación de Dios les había marcado que esa era una manifestación suya, que el Señor se hacía patente de este modo. Puede hacerse, ¿por qué el Señor eligió esa piscina y no otra? ¿Por qué no era de otra manera? Eso obedece a los designios de Dios. La continuación de esta clase de sucesos, de manifestaciones, la tenemos hoy en la Iglesia, como en los últimos 2000 años, ya que nosotros estamos entroncados en el primer Israel y somos el Israel espiritual, en algo llamado pruebas de credibilidad de la Iglesia. Así lo llama la teología, ¿sí? Son aquellas cosas en las cuales, como Tomás, podemos acercarnos a tocar la herida que tiene el Señor en las manos o en su costado y escuchar cómo Dios nos dice por medio de la Iglesia: y en adelante no seas hombre incrédulo, sino hombre de fe. Bienaventurado el que cree sin ver. Pero aún así el Señor se apiada de nuestra falta de fe porque la necesitamos. La fe no viene de nosotros, es un regalo. Hay que pedirlo. Y esas pruebas de credibilidad de la fe las podemos tener, por ejemplo, en el manto de la Virgen de Guadalupe, o lo podemos tener en los milagros eucarísticos, o en la sangre de San Gennaro, que los días de su fiesta se licua de una manera inexplicable, o en la sábana santa. Son cosas que por supuesto que podemos tener bibliotecas de pseudo-bibliografía que quiere desmentirlo. Y que quieren presentar que la persona que tiene fe es una persona que está, digamos, incapacitada para ver la realidad como si tuviese un vidrio delante. Y es verdad que muchas personas teniendo algo parecido a la fe se pueden hacer una idea de las cosas como no son. Sin embargo, el Señor, en quien creemos, se hace presente en aquello que vemos, de una manera invisible, pero patente cuando recibimos el don de la fe. Donde no vemos lo que no existe, sino lo que el ojo humano no llega a contemplar por sí mismo. De esta manera, si queremos, tenemos miles y miles de testimonios de su presencia. Inclusive, por ejemplo, en la Argentina tenemos una copia milagrosa, una copia que se realizó por acción directamente de Dios de la sábana santa y está en la ciudad de Santiago del Estero. Es una reliquia donada por nuestros devotísimos reyes del pasado que querían sembrar la fe, sobre todo, y sobre la fe en Jesús. De esta manera tenemos miles de maneras de ir podemos decir de la misma manera, ya no como jueces ajenos a la situación, sino como humildes peregrinos, que es la única manera de encontrarse con Dios, con la humildad.
frente a cualquiera de esas manifestaciones, como lo hizo el paralítico en Betsatá. Y veremos que lo que se congrega alrededor es una humanidad doliente, como el paralítico y como la nuestra, que a juzgar, a comprender por lo que le dice Jesús cuando lo cura, le dice: vete y no peques más, porque si no te sucederán cosas peores. La humanidad, nosotros, humanidad, que nos agolpamos en estas pruebas, en estas manifestaciones de Dios, nos agolpamos con nuestra enfermedad y también que como consecuencia de nuestro pecado. Ansiamos la curación del efecto, pero no queremos la curación de la causa. Y es ahí donde el Señor nos lleva a mirar, a comprender, no solamente con un sentido de una solidaridad así genérica con este hombre que sufre, sino a identificarnos en todos los sentidos con este que está gimiendo junto a la piscina y no se alcanza a curar, a nosotros que estamos afectados, cada uno también de las consecuencias del pecado, que pueden ser físicas, pueden ser psíquicas, pueden ser espirituales, pueden ser de muchas maneras, pero nuestro dolor, nuestra enfermedad y nuestra indigencia conviven también con las causas de nuestro estado. Están juntas y no las vemos. Queremos que nos quiten los efectos, pero no conocemos las causas y el Señor las revela. Muy posiblemente este paralítico, que ya no lo era, curado, feliz, va, rinde culto tal como el mismo Jesús, nuestro Dios, se lo mandó. Pudo después identificar que era Jesús el que lo había curado. Pero hay alguna cosa puntual. El Señor, cuando le dice esto, le revela el origen de su padecimiento. Hay una deformación de la conciencia religiosa que tiende a juzgar las cosas puramente por su calibre moral, independientemente de todos los demás aspectos de la realidad, de la vida. Entonces algunos dicen: pero Jesús, qué duro, lo está juzgando, lo está amenazando y lo va a castigar. No entendimos nada. Si yo voy al médico porque me duele la pierna y el médico me da algo para curarle y me dice: en adelante, no des patadas con esa pierna porque te van a suceder cosas peores, no me está ni condenando ni maldiciendo, me está revelando el origen de mi padecimiento. De la misma manera, el Señor nos muestra que el pecado es origen de muerte, de enfermedad y de padecimiento en nuestras vidas. Que puede ser personal, pero hay muchas áreas en las cuales el pecado, que es una carencia, no una cosa, una falta, esa falta viene de nuestro apetito por cosas que no son Dios. Y sobre todo por no poner en un orden jerárquico primero al Señor y después a las demás cosas. No porque el Señor necesite nuestra alabanza, sino porque esa alabanza es vida para nosotros. Así como la hoja se nutre de la planta. Nosotros estamos llamados a abrirnos de par en par al Señor, mostrando la llaga y pidiendo el colirio para los ojos, para poder ver y cambiar aquello que también lo está causando. Que el Señor nos ilumine, como el paralítico, y nos dé la docilidad, la obediencia, la sabiduría, la humildad y el amor que solamente pueden proceder de nuestro Señor Jesucristo, victorioso y glorioso, resucitando de entre los muertos, que ha vencido la muerte, el pecado y nos ha dado la vida